Hola, ¿cómo están? Reciban un cordial saludo y el día de hoy vamos a estudiar el capítulo 36 del libro de Job. Bueno, pues haciendo un poquito de contexto y recordando en dónde estamos en el discurso de Eliú. Recordemos que Eliú es el último de los amigos de Job que interviene y él espera a que todos los demás hablen. Podemos ver en capítulos anteriores que él mismo dice que él estaba esperando porque los demás amigos de Job eran mayores que él. Entonces podríamos decir que en una conversación en esas épocas, primero se dejaba hablar a los más grandes, con mayor experiencia, y después ya al final a los más jóvenes, ¿no? Entonces en este caso, Eliú, al ser el más joven, es el último en intervenir. ¿Ok? Y bueno, ya estamos a punto de terminar las intervenciones de los amigos para que finalmente venga Dios a hablar directamente con Job. Y vamos a ver aquí en este capítulo 36 varias cosas interesantes que podemos analizar. Primero, la primera parte de este capítulo 36 podemos ver cómo Eliú, pues hace unas afirmaciones muy interesantes de Dios. Vamos a ver en el versículo 2 del capítulo 36 de Job, que dice, espérame un poco y te enseñaré, porque todavía tengo razones en defensa de Dios. Tomaré mi saber desde lejos y atribuiré justicia a mi hacedor. Versículo 4, porque de cierto, no son mentiras mis palabras, contigo está Él que es íntegro en sus conceptos. Versículo 5 dice, he aquí que Dios es grande, pero no desestima a nadie. Es poderoso en fuerza de sabiduría. Hasta ahí vamos a detener la primera parte. Aquí vamos a ver que Liu sí está declarando cosas muy interesantes, muy importantes y que son ciertas. Ujú. Nuestro Dios es el más grande, es el creador del universo, pero también al mismo tiempo esa grandeza de Dios no le impide estar cerca de nosotros, que es como dice el versículo 5. He aquí Dios es grande, pero no desestima a nadie. Ujú. Entonces, hay veces que nosotros pensamos en Dios como lo más grande, como el creador del universo, como el que creó las galaxias, las estrellas, y es así, pero al mismo tiempo nuestro Dios tiene la capacidad de ser un Dios personal, un Dios que puede tener un trato directo con cada uno de nosotros. Y esto es lo que está diciendo correctamente Eliú en el versículo 5. Vamos a ir un poquito más adelante y vamos a leer el versículo 6. No otorgará vida al impío, pero a los afligidos dará su derecho. Versículo 7. No apartará de los justos sus ojos, antes bien, con los reyes los pondrá en trono para siempre y serán exaltados. Aquí viene algo muy, muy importante, muy interesante, que hemos visto que durante todo el libro de Job encontramos em, podríamos decir profecías, podríamos decir referencias a sucesos que van a pasar más adelante en la historia de la Biblia. Ujú. Entonces, así como el libro de Salmos, a pesar de que es un libro de alabanzas a Dios, encontramos también eh, cosas que van a venir más adelante. Incluso en el libro de Salmos se habla de nuestro Señor Jesucristo. Aquí también vemos en el libro de Job que tiene referencias hacia cosas que van a suceder en el futuro. ¿Y por qué me refiero a esto? Pongan atención en lo que dice en el versículo 7. Dice, no apartará de los justos sus ojos, antes bien con los reyes los pondrá en trono para siempre y serán exaltados. Aquí, aquí podemos ver cómo se está diciendo que, bueno, en primer lugar estamos hablando, esa parte está hablando de los justos, está hablando de aquella persona que pues entrega su vida a Dios y que reconoce a Dios como el centro de su vida, que no es un impío. Un impío es una persona que aleja a Dios de su vida y no reconoce a Dios en su vida. Al contrario, un justo es una persona que dice, Dios, te entrego mi vida, controla mi vida y tú eres el centro de mi vida. Entonces, el versículo 7 está diciendo que a esos justos
Dios no apartará sus ojos de ellos y los pondrá con reyes en tronos para siempre y serán exaltados. Suena una afirmación pues muy impresionante, pero si nos ponemos a estudiar la Biblia más adelante en el libro de Génesis y más adelante con Daniel y más adelante con Esther, podemos ver que son tres ejemplos de personas justas, de personas que sufrieron, pasaron por una aflicción, pero que Dios los rescató de ahí, los tomó ahí y los llevó a niveles incluso de estar con los reyes, como dice aquí en el versículo 7. No apartará de los justos sus ojos, antes bien con los reyes los pondrá en trono para siempre y serán exaltados. Entonces aquí estamos viendo algo que sí sucede y que sucedió más adelante en las Escrituras, como vemos con José, con los amigos de Daniel, con Daniel mismo y con Esther. Entonces, em, eso es algo que impresionantemente se cumple más adelante. Y vamos a seguir leyendo el versículo 8. Y si estuvieran prendidos en grillos y aprisionados en las cuerdas de la aflicción, Él les dará a conocer las obras de ellos. A ver, qué interesante esta parte. Aquí seguimos hablando de los justos, seguimos hablando de las personas que reconocen a Dios en su vida y que lo ponen a Dios en el centro de su vida y toda su vida se rige bajo los estatutos y mandamientos de Dios. Entonces seguimos hablando de los justos, pero aquí dice, si estuvieran prendidos en grillos, ¿quiénes? Los justos. Y aprisionados en las cuerdas de aflicción, ¿quiénes? Los justos. Él les dará a conocer la obra de ellos. O sea, está diciendo que Dios les va a dar a conocer la obra de quiénes? De los reyes. O sea, venimos hablando en el versículo 7, no apartará de los justos sus ojos, antes bien con los reyes los pondrá en trono para siempre y serán exaltados. Y si estuvieran prendidos en grillos y aprisionados en las cuerdas de la aflicción, Él les dará a conocer las obras de ellos. Claramente aquí vemos una referencia a José y a Daniel. ¿Ok? ¿Por qué? Porque vemos que más adelante en el libro de Génesis y, y en el libro de Daniel vemos como, por ejemplo, en el caso de José, él está en una parte en la cárcel y está aprisionado, como dice aquí en el versículo 8. Si estuvieran prendidos en grillos y aprisionados en las cuerdas de aflicción. Algo similar que le pasó a José. Él estuvo aprisionado y estuvo con grillos en la cárcel, pero Dios le dio a mostrar lo que iba a pasar con el rey y eso le permite a José salir de la cárcel y ir a un nivel de donde el rey lo saca de ahí y lo pone como gobernador. Y en una parte de la escritura dice que nada más estaba el faraón y José. Entonces, se cumple esa palabra más adelante. Lo mismo pasa con Daniel y lo mismo pasa con Esther. Entonces, podremos decir que el versículo 7, el versículo 8 y el versículo 9 está hablando de acontecimientos que van a suceder. Y si los leemos sin ese contexto podrían parecer increíbles, porque podríamos decir, pues ¿cuándo a mí me van a poner al lado de un rey, ¿no? O cuándo Dios me va a dar a conocer lo que va a pasar con un rey. Pues sí sucede. Y es una situación que la vamos a ver que sí se cumple en estos tres personajes, por lo menos en estos tres personajes que estamos estudiando, ¿no? Ya más adelante, con más detenimiento, podemos estudiar la vida de José, podemos estudiar la vida de Daniel y podemos estudiar la vida de Esther para que veamos que exactamente lo que dicen estos tres versículos, cuatro versículos, sucede en la vida de ellos. Y bueno, más adelante vamos a ver el versículo 10, dice, despierta además el oído de ellos para la corrección y les dice que se conviertan de la iniquidad. Algo muy importante, durante toda la historia de la Biblia vamos a ver que Dios utiliza a sus profetas, utiliza a gente para hablarle a esos reyes, y hay reyes que sí recapacitan y hay reyes que no recapacitan, ¿no? Entonces, en el caso de Daniel, sí recapacita, en el caso de Cosette también, en el caso de Esther también, pero hay otros casos en donde no. Hay casos donde, a pesar de que el profeta o el hombre de Dios va a hablar con el rey y le dice qué es lo que va a pasar, ellos siguen en rebeldía, como es el caso de Nabucodonosor, ¿no? Y eso es lo que dice en el capítulo 10 y 11. O sea, va a haber quienes oigan y les sirvan, pero va a haber quienes no oyen y van a perecer.
Pero más allá de lo que tiene que ver con los reyes, también está hablando a nosotros, ¿no? Vamos a leerlo otra vez. Versículo 10: despierta además el oído de ellos para la corrección y les dice que se conviertan de la iniquidad. Versículo 11: si oyeren y les sirvieren, acabarán sus días en el bienestar y sus años en dicha. Pero dice el versículo 12: pero si no oyeren, serán pasados a espada y perecerán sin sabiduría. Entonces, clara referencia a todas estas historias donde hombres de Dios, profetas, hablan con estas grandes autoridades y hay quienes sí recapacitan y quienes no. Pero también es una palabra para nosotros. Es una palabra para decirnos a nosotros que Dios va a darnos esa oportunidad. Dios nos va a hablar. Dios nos va a redarguir. De alguna de otra forma, Él va a hacer llegar su mensaje a nosotros. Y ya depende de nosotros si oímos y servimos. ¿Y qué va a pasar? Dice el 11: acabarán sus días en bienestar y sus años en dicha. Pero ¿qué dice el 12? ¿Qué pasa si no escuchamos esa voz de corrección de parte de Dios? Pero si no oyeren, serán pasados a espada y perecerán sin sabiduría. ¿Ok? Entonces, esos tres versículos 10, 11 y 12 se aplican en situaciones que van a pasar más adelante en las escrituras, pero es algo que aplica directamente a nuestras vidas de forma práctica el día de hoy. Y vamos a continuar con los demás versículos. El versículo 13: mas los hipócritas de corazón atesoran para sí la ira y no clamarán cuando él los atare. Versículo 14: fallecerá el alma de ellos en su juventud y su vida entre los sodomitas. Versículo 15: al pobre librará de su pobreza y en la aflicción despertará su oído. 16: asimismo te apartará de la boca de la angustia al lugar espacioso, libre de todo apuro, y te preparará mesa llena de grosura. Vamos a ver que el versículo 13 al 16, estamos hablando también de dos posturas. Y también hay una referencia más adelante en las escrituras. Pero bueno, vamos a ver cómo dice primero. Aquella persona que no se arrepiente, aquella persona que no reconoce su pecado y no lo expone delante de Dios, es el capítulo 13, 14. Porque dice, hipócrita que no, pues ahora sí que no clama a Dios, ¿no? Que no llega a Dios de una forma arrepentida y humilde, que es el 13 y el 14. Y también en el 14 se hace referencia a que esas personas van a fallecer jóvenes y entre los sodomitas, algo muy importante, y tenemos que hablarlo y decirlo claramente. Dios castiga la sodomía. La sodomía sabemos que es la práctica homosexual. Sin embargo, esto no quiere decir que nosotros estemos en contra de los homosexuales o que seamos homofóbicos o nada por el estilo. Al contrario, nosotros en lo que creemos es un Dios de amor, un Dios que abre los brazos a todos y que así como el sodomismo es algo, un pecado castigado por parte de Dios, así hay más pecados castigados por parte de Dios, que son la fornicación, el adulterio, la mentira. Todos esos pecados son del mismo nivel, no hay ni pecados más grandes ni pecados más bajos, ¿no? Entonces, aquí lo menciona en esta parte, pero sí es muy importante dejar claro que Dios es un Dios de amor. Dios es un Dios que abre los brazos a todos y Él nos ama tal cual como somos. Pero Él quiere que cambiemos, Él quiere que seamos transformados y renovados. Él quiere que nuestra vida pase de ser lo que era antes a una vida nueva, a un nuevo estilo de vida. Entonces, un estilo de vida de acuerdo a sus preceptos y sus principios. Y por eso Dios manda a su Hijo y Jesús muere por nosotros para darnos esa libertad y esa oportunidad de salir de todo eso y llegar a conocer la plenitud en Cristo. Entonces, por favor, nosotros tenemos que transmitir ese mensaje de que Dios ama a todos por igual. En esa parte, Dios es un Dios inclusivo, es un Dios de diversidad, porque Dios abre los brazos a quien sea, pero Él nos va enseñando y nos va mostrando cómo podemos y cómo debemos ir dejando esas prácticas pecaminosas y pasar a esas prácticas de acuerdo a la voluntad de Dios, que lo único que nos van a traer
es darnos vida y vida en abundancia a través del sacrificio de nuestro Señor Jesús en la cruz del Calvario. Y todo esto a través de dejar que su Espíritu Santo nos transforme, porque por nosotros mismos ya sabemos que no lo podemos hacer. Entonces, eso es lo que pasa en el en el versículo 13, 14. Pero en el versículo 15 y 16 dice, ¿qué pasa con aquel que sí llega humillado delante de Dios? Que es lo que dice en el 15, al pobre librará de su pobreza. Aquí está hablando de una pobreza, pero aparte de una pobreza material, está hablando de una pobreza espiritual, tal como nuestro Señor Jesús enseñaba, ¿no? De que a los pobres de espíritu Dios los bendecirá, o bienaventurados los pobres de espíritu. Aquí también, en esta parte, estamos viendo cómo Dios siempre reconoce y va a ayudar a aquel que reconoce su pobreza a nivel espiritual. También a nivel material, pero a nivel espiritual, aquella persona que reconoce que necesita de Dios y que depende de Dios espiritualmente, en esa persona Dios se va a manifestar y lo va a sacar de esa angustia que dice el capítulo 16. Asimismo te apartará de la boca de la angustia y al lugar espacioso, libre de todo apuro y preparará mesa llena de grosura. En esta parte vamos una clara referencia al Salmo 23, ¿no? Donde dice, unges mi cabeza con aceite, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Entonces, es parte de lo que Dios hace cuando una persona llega arrepentida delante de Él y dice, Dios, yo estoy arrepentido, yo quiero que tú me, me transformes, que tu Espíritu Santo me ayude a transformarme, que sea Él el que me transforme. Entonces en ese momento Dios trae una, una, una esperanza, Dios trae una paz y Dios prepara una mesa llena de grosura. Una mesa llena de grosura, como dice el versículo 16, significa que empieza Dios a revelarnos que dependemos de Él y que Él proveerá y que Dios tiene el control de todo y que para nosotros todo va a venir algo bueno, ¿no? Entonces, eso es lo que dice el versículo 16. Vamos a ver más adelante. Versículo 17, mas tú has llenado el juicio del impío en vez de sustentar el juicio y la justicia. Aquí le está haciendo un reproche Eliú a Job, ¿no? Porque vemos que más atrás Job, pues hace unas declaraciones como tratándose de justificar, ¿no? Y aquí como que Eliú eh, recrimina a Job en ese aspecto, ¿no? Vamos al 18, por lo cual teme, no sea que en su ira te quite con golpe, el cual no puedas apartar de ti con gran rescate. 19. ¿Hará él estima de tus riquezas del oro o de todas las fuerzas del poder? Aquí algo muy importante, el versículo 19. A Dios no le interesa nuestro dinero, a Dios no le interesan nuestras posesiones materiales o la influencia política o el poder que tengamos en esta tierra. Eso para Dios no importa, no interesa. Eso es algo muy importante que tenemos que saber. Nuestro dinero, nuestro poder que lleguemos a acumular o que lleguemos a adquirir durante el tiempo que estemos en la tierra, no es algo que a Dios le interese y no es algo que vamos a poder cuando estemos delante de Dios y decirle, mira Dios, todo el dinero que acumulé o todas las riquezas o todo lo que hice o toda la influencia que yo tenía o todo el poder que yo tenía, eso para Dios no es nada. Ujú. Es algo muy importante porque a veces creámoslo, ¿no? Es algo que nos distrae, es un distractor, ¿no? Porque a veces pensamos que como aquí tenemos muchas cosas y tenemos mucha influencia, lo mismo va a ser cuando estemos delante de Dios y no. Delante de Dios todos vamos a ser iguales y vamos a estar delante de Dios en la misma situación. Vamos a seguir leyendo. El 20, no en la noche en la que los pueblos desaparecen de su lugar. 21, guárdate, no te vuelvas a la iniquidad, pues esta escogiste más bien que la aflicción. Otra vez aquí vemos un reproche por parte de Eliú hacia cosas que había dicho anteriormente Job, ¿no? 22. He aquí que Dios es excelso en su poder. ¿Qué enseñador semejante a él? 23. ¿Quién le ha prescrito su camino? ¿Quién le dirá, has hecho mal? Aquí Eliú, a través del Espíritu Santo, está diciendo afirmaciones contundentes. Es así, no hay un maestro más grande que no sea Dios.
No hay, en el 23 que dice, ¿quién le ha prescrito su camino? Quiere decir que los caminos de Dios son distintos a nuestro camino, como también vamos a estar estudiando más adelante en las Escrituras. Y por último, en el 23 dice, ¿y quién le dirá, has hecho mal? O sea, en Dios no hay mal, no hay forma de que Dios tenga algo que ver con la maldad, ¿no? Entonces, esas tres afirmaciones de parte de Liu son correctas en el aspecto de que está siendo inspirado por el Espíritu Santo. Ahora, algo muy importante, todos los discursos de los amigos de Job, Dios los utiliza para enseñarnos cosas, ¿no? Pero también hay cosas en donde ellos se equivocan, ¿no? Hay cosas que no están diciendo de acuerdo a lo que conocemos de Dios, pero es esa esa, ese contraste es parte de lo que quiso Dios que quedara plasmado en el libro de Job para que nosotros viéramos cuando una persona está hablando de su conocimiento, digamos, de su mentalidad, y cuando una persona está hablando de parte del Espíritu Santo, ¿no? Eso es algo muy importante que se repite en el libro de Job, ¿no? Que podemos ver y que Dios permitió que quedara marcado. Recordemos que todas las escrituras son inspiradas por Dios y son útiles para exhortar y para redarguir y para enseñarnos. Pero sí hay cosas que Dios permite que queden plasmadas en las escrituras para ver esa diferencia entre cuando una persona está hablando de su propia cosecha, como quien dice, y cuando una persona está hablando inspirado por el Espíritu Santo, ¿no? Entonces aquí podemos ver esa situación. Ahora vamos más adelante. El versículo 24, acuérdate de engrandecer su obra, la cual contemplan los hombres. Versículo 25, los hombres todos la ven, la miran, el hombre de lejos. 26, aquí Dios es grande y nosotros no le conocemos ni se puede seguir la huella de sus años. Correcto. En esta parte, nuevamente Liu está haciendo afirmaciones correctas. La grandeza de Dios es inescrutable. Nosotros pues nada más podemos contemplarlo y alabarlo y adorarlo, ¿no? Nosotros difícilmente vamos a comprender la grandeza y todo lo que Dios es. Y por eso el hombre pues mira de lejos toda la creación y todas las maravillas que Dios hizo, como dice el versículo 25. El 26 que dice aquí Dios es grande y nosotros no lo conocemos. Es correcto. O sea, estamos conociendo a Dios, estamos estudiando su palabra para llegarla a conocer cada día más. Pero vaya, o sea, la capacidad humana y Dios nos diseñó de tal forma que no podríamos conocerlo. En alguna parte de las escrituras en el Nuevo Testamento les dice Jesús a sus discípulos, les dice, ¿cómo es posible que les hablo con parábolas, con enseñanzas, pues, que ustedes conocen y no me entienden? Ahora imagínense si les hablara cosas del cielo, ¿no? Pues menos me entenderían. A eso se refiere en esta parte del uno, a eso se refiere de que Dios es grande, nunca lo vamos a poder llegar a conocer en su totalidad por nuestra limitación humana actual, ¿no? Entonces, pero sí podemos llegar a tener una relación con Dios. Eso no nos aleja de Dios. O sea, y vuelvo a repetir cómo empezamos, la grandeza de Dios y lo excelso y lo omnipotente de su poder y lo maravilloso que Él es, no nos aleja de Él, porque Dios es un Dios personal. O sea, no esperemos comprender a Dios o explicar a Dios, sino más bien conocerlo a Dios como un Dios personal. Y continuamos con el siguiente versículo, que es la declaración del ciclo del agua. Fíjense, qué interesante. El libro de Job, como todos sabemos, es un libro pues, más antiguo que el libro de Génesis, y aquí Dios permite que se describa lo que es el ciclo del agua. No sé exactamente cuándo científicamente se estableció el ciclo del agua, pero aquí estamos viendo que hace muchos años ya se estaba escribiendo aquí en las escrituras, que dice aquí. El 27, él atrae las gotas de las aguas al transformarse en el vapor de lluvia, la cual destilan en las nubes, goteando en abundancia sobre los hombres. Tal cual es el ciclo del agua. ¿Por qué Dios quiso que se estableciera aquí y quedara aquí plasmado? No lo sabemos,
pero nuevamente vemos aquí la maravilla que son las escrituras, ¿no? Cómo la palabra de Dios podemos incluso encontrar cosas, cuestiones científicas que está describiendo aquí lo que es el ciclo del agua. Eso está en el versículo 27 y versículo 28. Recordemos que estamos en el capítulo 36 de Job. Y luego más adelante dice el versículo 29, ¿quién podrá comprender la extensión de las nubes, el sonido estrepitoso de su morada? Versículo 30, he aquí sobre él extiende su luz y cobija con ella las profundidades del mar. 31, bien que por esos medios castiga a los pueblos y a la multitud él da sustento. Este versículo muy importante, el versículo 31. Por un lado, a la multitud da su sustento, clara referencia a lo que vamos a ver más adelante en las escrituras, que es que Dios hace salir el sol para todos. O sea, Dios es un Dios misericordioso, es un Dios que tiene misericordia y provee del sustento tanto buenos como para malos. Por eso en las escrituras más adelante dice Dios, el sol nace y el sol sale para justos e injustos. Eso es lo que está refiriendo este versículo 31. Pero antes de eso, en ahí mismo en el 31 dice, bien que por esos medios castiga a los pueblos. O sea, em, aquí lo está diciendo la escritura. O sea, Dios puede ocupar los elementos naturales para castigar a un pueblo. Y más adelante, ya pues estamos por terminar, versículo 32, con las nubes encubre la luz y él manda no brillar, interponiendo a aquellas. 33, el trueno declara su indignación y la tempestad proclama su ira contra la iniquidad. Bueno, algo muy interesante. Em, el siguiente capítulo que es el 37 y luego ya el 38, el 37 que sigue hablando Eliú, y luego el 38 que es ya cuando Dios habla directamente con Job, vamos a ver que es como ya una preparación. El capítulo 37 ya después lo vamos a estudiar, pero ya se está preparando el camino para ya la intervención directa de Dios cuando habla directamente con Job. Pero a partir de aquí ya vamos a empezar a ver puras afirmaciones de toda la grandeza y, 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 y toda la escritura tratando de describir lo que es Dios y cómo se va preparando ya para el momento final que es la intervención de Dios directamente hablando a Job. Bueno, pues es maravilloso el libro de Job. Tenemos alabanza a Dios, tenemos profecía, tenemos incluso cuestiones científicas, como vimos ahorita, el ciclo del agua aquí descrito. ¿Y esto de qué nos habla? Pues nos habla claramente de lo que nos deja leer la escritura. O sea, en las escrituras vamos a encontrar las maravillas de Dios. Y lo único que vamos a encontrar en las escrituras es la certeza y la confirmación de que Dios es omnipotente, que Él es el creador del universo, pero que al mismo tiempo es un Dios personal que puede entablar una relación con nosotros a través de el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, es impresionante, increíble, admirable cómo en este capítulo convergen tantas cosas, ¿no? De la naturaleza de nuestro Dios. Y pues bueno, pues les agradezco mucho el tiempo que tomaron para estar con nosotros y no se desconecten de este estudio de Job, ya está a punto de culminar y ha sido de gran bendición todo lo que hemos aprendido y lo que seguiremos aprendiendo. Pues que Dios les bendiga y nos vemos pronto. Hasta luego.